Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 10, titulada La Liberación. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Daniel capítulo 6 versículo 20 y dice así: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Darío se volvió el rey de Babilonia poco tiempo después de que los babilonios habían sido derrotados por el ejército medo-persa. Inmediatamente, él dividió el reino en provincias, cada una fue gobernada por un príncipe. Había 120 príncipes y de esta manera fue necesario escoger 3 gobernadores para comandarlo. Daniel fue el primer gobernador escogido. Inmediatamente después, Daniel se distinguió entre ellos por presentar un espíritu excelente. Por esta razón, el rey Darío pensó en promover a Daniel y ponerlo como responsable de todo el reino. Hemos podido notar el espíritu excelente de Daniel. Ya en el principio de su exilio de Jerusalén, aún siendo joven, Daniel demostró tener lealtad a Dios y no a los hombres, por la decisión que tomó con sus 3 amigos de no comer de la mesa del rey Nabucodonosor. Como resultado, ellos se pusieron más fuertes, más sabios y en mejor condición física que la de los otros jóvenes. El Señor los bendijo con un conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Eso nos dice Daniel capítulo 1 versículo 17. Daniel continuó demostrando integridad a lo largo de su vida y permaneció fiel a Dios. La lección de esta semana nos muestra cómo el Señor más de una vez honró la fidelidad de su siervo. Las elecciones de Daniel lo llevaron a una posición de reconocimiento y autoridad. Además, sus elecciones lo llevaron a una relación de confianza en Dios. Daniel no solamente confiaba en Dios, sino también el Señor podía contar con su siervo. Daniel fue obediente aún ante la amenaza de muerte. Lee en tu Biblia el capítulo 6 del libro de Daniel. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, intentemos imaginar la angustia que había en la voz del rey cuando le habló preguntándole si su Dios pudo haberlo librado de los leones. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente con respecto a este episodio: la voz refleja las emociones y es difícil ocultar los sentimientos íntimos. El rey había pasado por la terrible prueba de ver que su siervo más fiel era arrojado a los leones. Esa espantosa vivencia fue seguida por una noche larga e insomne. No es pues de extrañarse que su voz revelara su íntima inquietud, ansiedad y amargo remordimiento. Imagina el alivio del rey cuando oyó la respuesta de Daniel. La fidelidad de Daniel a lo largo de su vida fue recompensada. Dios lo había escogido como su embajador durante 2 reinados y también le había revelado lo que sucedería en el futuro. Las profecías de Daniel están relacionadas con el tiempo en que estamos viviendo. Daniel se convirtió en alguien tan especial que fue llamado por el ángel Gabriel como varón muy amado en Daniel capítulo 10 versículo 11. Tómate tu tiempo para leer el capítulo 10 entero. Podrás ver que el texto se refiere a una gran guerra que estaba en curso. Y ahora, como en cada semana, entramos al momento de los datos curiosos de la lección número 10 para ver si lo sabías o no. Número 1. Lo que impuso a Darío a estar de acuerdo en promulgar aquel decreto fue la vanidad. Únicamente después él pudo percibir cuál había sido el verdadero objetivo de los príncipes. Número 2. Daniel tenía la costumbre judía de orientarse en dirección a Jerusalén para orar. Es probable que las ventanas de su casa estuvieran en esa dirección. Él no cambió su forma de adoración por causa de una ley sin sentido. Las ventanas permanecieron abiertas. Número 3. Posiblemente Daniel ya tuviera más de 80 años cuando sucedió el episodio de la cueva de los leones. Número 4. La ley de los medos y los persas era conocida por su inmutabilidad. Por eso el rey no podía hacer nada para impedir la sentencia. Su esperanza estaba en el Dios de Daniel, que él ya lo sabía, tenía poder para salvarlo.
Número 5. Con semejanza a Nabucodonosor, Darío también promulgó un decreto ordenado que todas las naciones de su reino temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Y por último, número 6. Dios le reveló a Daniel los acontecimientos futuros. Las profecías de Daniel se pueden comprender mejor cuando se las estudia junto con las profecías de Juan en el Apocalipsis. La Biblia dice que existe una bendición especial para quien las estudia. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Defender lo que es cierto puede ser una difícil elección. A veces son muchas las cosas que impiden a las personas hacer lo que es correcto. Desean hacer lo que todo el mundo está haciendo. Quieren ser aceptadas por los otros, como también podría ser el miedo a las consecuencias. Algunas veces hacer lo correcto significa perder algo. La elección de guardar el sábado puede significar perder alguna actividad escolar. La elección de vivir saludable puede significar perder alguna de tus comidas favoritas. La elección de aceptar o tratar a otros por igual puede significar no ser popular con ciertas personas. ¿Qué estás dispuesto a perder con el propósito de hacer las cosas correctamente y escoger obedecer a la palabra de Dios? Dios se preocupa por ayudarnos a resolver los pequeños problemas de la vida, al igual que los grandes. Al Señor también le importan las elecciones que realizamos. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con diferentes elecciones que tenemos que realizar. Elecciones que moldean nuestro carácter o elecciones que determinan cómo será nuestro futuro. Las elecciones de Daniel lo llevaron a tener una posición de reconocimiento y de autoridad. Además, sus elecciones lo movilizaron hacia una relación de confianza en Dios. Daniel no solamente confiaba en Dios, sino también el Señor podía contar con su siervo. Daniel fue obediente aún cuando se enfrentó ante una amenaza de muerte y fue librado milagrosamente. Las pequeñas decisiones en favor de hacer lo correcto nos preparan para las más grandes. Daniel formó parte del grupo de los consejeros de Nabucodonosor y después fue promocionado al cargo de primer ministro del reino de Babilonia. Su sabiduría, su corteza y su fidelidad a los buenos principios fueron tales que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Tu manera de vivir y tu comportamiento ¿han demostrado tu lealtad a Dios? ¿Acaso estás preparado para enfrentar las difíciles pruebas que puedan surgir en el futuro? Recuerda que la obediencia es la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios. Tal como dice la Biblia, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hemos llegado al final de esta lección. Lee el capítulo 44 del libro de los ungidos. Daniel podría haberse tentado a esconderse a la hora de hacer sus oraciones, o también podría haber cerrado las ventanas. Sin embargo, fíjate lo que dice Elena de White al respecto. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y ofrecía su petición al Dios del cielo. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.